nos apoyamos. Danos entendimiento, que esta porción de la palabra que vamos a meditar sea de bendición a nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual, y que el nombre de Jesucristo sea glorificado en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En nuestra iglesia los días miércoles estamos en una serie de estudio y estamos meditando sobre personajes femeninos de la Biblia. Y aun cuando nosotros, ¿verdad?, los varones, pues no somos hembras, alguien puede decir, entonces estoy en el lugar equivocado. Pero no, porque los principios de la palabra del Señor son principios eternos, aplicables a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a todos nosotros. Y estamos estudiando sobre Rebeca, la esposa de Isaac. Hemos hablado de ella, unas grandes cualidades a nivel personal. Era de un aspecto muy hermoso, era una mujer virgen, no había conocido varón, es decir, no había tenido relaciones sexuales, era laboriosa, era respetuosa, era servicial, era decidida, era cortés. Tantas cualidades positivas de esta mujer, de esta jovencita. Sin embargo, había una desventaja en ella, y es que era estéril, dice la palabra del Señor. En Génesis capítulo 25, en el versículo 21, dice la palabra del Señor de esta manera. En Génesis capítulo 25, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Qué interesante. Aun cuando ella tenía esta desventaja, encontramos nosotros, hermanos, que Isaac oró por ella. El Señor escuchó su oración y ella concibió hijos. Ahora, hemos hablado el último miércoles que estuvimos meditando sobre esto, que una de las cosas que podemos aprender nosotros es que frente a un gran problema podemos escoger dos posturas. La primera es resignarnos ante el problema. Y la segunda postura es echar mano de la oración. Aquí tenemos nosotros un serio problema. La esterilidad, hemos dicho, en ese tiempo era algo muy difícil. Ninguna mujer quisiera estar en las sandalias de Rebeca, porque la esterilidad era considerada en aquel tiempo una maldición. Es más, podía ser objeto de repudio, de divorcio. Era objeto de burla, de escarnio, de menosprecio para esa mujer. Y ella pudo resignarse juntamente con Isaac y decir, bueno, así nací. Isaac pudo haber dicho, así te amo, esto es del Señor, ni modo, ¿verdad? Está bien. O echar mano de la oración. Y eso fue precisamente lo que hizo Isaac. Dice que y oró Isaac a Jehová por su mujer. Hermano, cuando nosotros estamos frente a alguna dificultad en nuestra vida, frente a un serio problema, ya sea económico, ya sea de protección, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en su casa, con sus hijos, frente a un gran problema, usted tiene solamente dos posturas: o resignarse o echar mano de la oración. Así como Isaac. La oración es una herramienta poderosa, es un arma, es más poderosa que la bomba nuclear. Lastimosamente, el creyente no ora, no echa mano de ese recurso que el Señor nos ha dado, pero nosotros debemos aprovechar esta bendición del Señor.
Pero también, hermanos, dijimos de otra lección que podemos aprender acá es que frente a un gran problema podemos recordar las promesas de Dios. Debemos recordar las promesas de Dios. Ya el Señor había dicho a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. En algunas ocasiones el Señor dice a Abraham: ven, cuenta las estrellas de los cielos y las puedes contar. Y le dice: así será tu descendencia. En otra ocasión dice: cuenta la arena del mar si la puedes contar, así será tu descendencia. El Señor había prometido a Abraham una descendencia grande. Y no solamente a Abraham, sino que también a Isaac le había dado la misma promesa. Y si oró Isaac por su mujer para que el Señor le diera hijos, fue seguramente porque Isaac recordó las promesas de Dios. Dios había dado esa promesa y tenía que cumplirla. Y en base a esa promesa, él está orando al Señor. Y es necesario, hermanos, que nosotros también podamos recordar las promesas del Señor a nuestra vida. En la Biblia tenemos grandes promesas que el Señor nos ha dado a nosotros como sus hijos. Y esas promesas están allí para que nosotros podamos apropiarnos de ellas. Una de las promesas, hemos dicho, que el Señor nos ha dado en su palabra es que Él está con nosotros todos los días. Él está con nosotros todos los días. Y estudiábamos, ¿verdad? Recuerda, este es un repaso nada más lo que estamos haciendo en este momento, pero estudiábamos cuando el Señor dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y entonces entran en una barca, pero dice que a medio andar, dice que unas olas, una tempestad de viento se levantó y golpeaba aquella barca. Jesús iba dormido en esa ocasión. Los discípulos estaban desesperados. Jesús iba dormido porque nos enseña, hermanos, que en medio de los problemas, de las tempestades, en medio de las adversidades, podemos poder descansar nosotros en el Señor. Podemos descansar. Solamente se requiere la fe. Y qué lindo, ¿verdad? Porque ahí estaba el Señor. El Señor iba con ellos, no iban solos. Y nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros, hermano. Estamos en un país difícil, problemático. Estamos asediados por maras. El presidente y el Congreso de los Estados Unidos ha dicho que no viajen a El Salvador. Así les ha dicho a sus ciudadanos: no vayan a El Salvador. Muy peligroso. Y tiene razón, es cierto. Pero nosotros aquí vivimos y no estamos solos. El Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Y es en esa promesa que nosotros podemos, hermanos, recordar que Él está con nosotros. Pero no solamente esa promesa, fíjese, sino que hay otra promesa también. Y es que si Él está con nosotros, no hay nada ni nadie que nos pueda vencer. Esa es otra promesa en la palabra del Señor. Si Él está con nosotros, no hay nada ni nadie que nos pueda vencer. Vea lo que dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 31. No pierda Génesis, pero en Romanos capítulo 8, en el versículo 31 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Qué tremendo! Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una promesa maravillosa, mi hermano. Dice el Señor que somos más que vencedores. Así dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué lindo esto. Él está a nuestro favor. De nada sirve que esté con nosotros
si no hace nada por nosotros. Pero Él no solo está con nosotros, sino que Él está a favor nuestro. Y por eso podemos vencer. Pero otra promesa que encontramos en la Biblia, que nosotros podemos también echar mano, es que no nos irá mal, sino bien. No nos irá mal, sino bien. Vamos a ver algunos versículos. En Salmos capítulo 34, en el versículo 10, dice la palabra del Señor en Salmos, en el capítulo 34, en el versículo 10, dice la palabra del Señor de esta manera. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora, hay que recordar que en cada promesa de la palabra de Dios siempre hay una condición. Y en este versículo la condición es a los que buscan al Señor. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si nosotros, hermanos, buscamos al Señor, y justamente lo estamos haciendo en esta noche, estamos buscando al Señor. Estamos viniendo acá, a la casa de Dios. Pero cada día, cuando nos levantamos, cuando andamos durante el día buscando al Señor, dice que ese creyente que busca al Señor no tendrá falta de ningún bien. Además, dice la palabra del Señor en el capítulo 84, en el versículo 11 de Salmos. Capítulo 84, versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Sol y escudo. Por eso nos va a ir bien. Porque Él es nuestro sol, nuestro escudo. Gracia y gloria, dice, dará Jehová. Qué lindo esto. La palabra del Señor nos dice que nos va a ir bien. En la casa de Jehová moraremos por largos días. Son promesas. Y a los que aman a Dios, fíjese, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, no solamente las positivas, las bonitas, sino que también las negativas. A veces no entendemos lo que está sucediendo, ¿verdad? Y son dificultades y adversidades y decimos, Señor, ¿y cómo es esto? Que tu palabra dice que esto me va a salir a bien a mí, pero yo no veo que está bien. Pero el Señor tiene un propósito. Y lo que no vemos el bien ahí, ahora, más adelante vamos a ver ese bien. Porque la promesa del Señor es que a los que aman al Señor, todas las cosas, y todas son todas, les ayudan a bien. Así que nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Así, hermanos, nosotros podemos ir enumerando, ¿verdad? Tantas promesas que hay en la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros debemos echar mano de ellas, reclamar esas promesas del Señor. Debemos nosotros también tener muy en cuenta eso. Pero en este pasaje también, hermanos, de Génesis, en el capítulo 24, o capítulo 25, perdón, en esta oración que vemos que Isaac hace al Señor por su mujer, y que el Señor concede la petición, podemos aprender que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Porque humanamente hablando, esta petición ningún hombre podía contestar. No había salida para esta mujer. Era estéril. No podía tener hijos. No podía tener hijos. Era imposible tener hijos. Pero para Dios no hay nada imposible. No hay problema que nuestro Señor Jesucristo no pueda resolver. No hay problema.
La Biblia nos enseña que para Dios no hay nada difícil. En Génesis capítulo 18, en el versículo 13, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 18, en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Fíjese que aquí está una pregunta muy interesante. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer, hermano? No. La respuesta es no. Nada hay que sea difícil para Dios. En Jeremías capítulo 32 dice la palabra del Señor en el versículo 17. En Jeremías capítulo 32, en el versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Hablando de cosas grandes, del gran poder de Dios, Jeremías aquí está hablando de la creación. Y dice aquí: tú hiciste el cielo y la tierra. Eso no fue producto de la casualidad. El cielo, la tierra, todo lo que hay es producto del poder de Dios. Y dice la palabra aquí: ni hay nada que sea difícil para ti. No hay. Y dice más adelantecito, en el versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Note cómo el Señor nos está retando y está hablando aquí en este tiempo al pueblo de Israel. Y dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Se queda en suspenso y la respuesta es obvia: no. En Lucas capítulo 1 versículo 37 encontramos nosotros otro problema similar también, de esterilidad. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 1, en el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Nada. Y también un último versículo. Dice la palabra en Mateo 19, 26. No lo busque, yo se lo voy a leer. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Él todo es posible. No hay nada que sea difícil. Entonces, hermanos, si para Dios no hay nada que sea difícil,
que Él es el dueño de lo imposible. El problema en nosotros está en creer. Lo que nosotros debemos de hacer es creer. Creer. Creer en el Señor. Creer en que Él todo lo puede. Pero con esa confianza de un niño. Yo recuerdo cuando mi hija estaba pequeña. La ponía en una mesa. Estaba pequeñita. 1 año y medio, 2 años quizás. Y les tiraba los brazos. Tírate. Y cuando ella me miraba, se lanzaba. Y yo la agarraba. La volví a poner. Y si no andaba listo, mi hermano, ella se lanzaba. No se emociona mucho. Con confianza. Sabía que yo la iba a agarrar. Pero algo comenzó a suceder. Cuando tenía ya 4 años, la puse en un murito y le extendí los brazos y le dije: ven, tírate. Y me queda bien. Tírate. Vamos. Tírate. No me voy a soltar. ¿Cuál era el problema? La desconfianza. Y así actúa el creyente. Nosotros actuamos así con el Señor. El Señor nos dice vez tras vez: no hay nada que sea difícil para mí. No hay nada imposible. No hay nada que yo no pueda hacer a tu favor. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es creer, hermano. Vea lo que dice en Marcos capítulo 9, en el versículo 23. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El Evangelio según San Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, al que no duda, dice que todo le es posible. Y en Marcos 11, 23, un poquito más adelante, dice la palabra del Señor: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El único requisito que el Señor pide es que le creamos a Él, que tengamos confianza. Hermano, ¿cuál es su problema que está sucediendo hoy mismo? ¿Cuál es su angustia? ¿Cuáles son esas dificultades que no la ha dejado dormir ya en estas noches anteriores? Esos problemas que usted está atravesando y se le ha perdido el sueño, el apetito. Esas angustias. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Será que Dios no puede resolver su dificultad? ¿Será que nuestro Dios se queda corto con eso? No. Nuestro Dios es grande y para Él no hay nada imposible. No hay nada difícil. Solo tiene que creer. Usted es su hijo. Solo tiene que creer al Señor. Echar mano de la oración, hablar con el Señor y creer. Dice la palabra que lo que diga le será hecho. Pero debemos creer esta tarde. Ungí con aceite a mi esposa y comencé a orarle al Señor juntamente con nuestras hijas. Padre, pon tu mano de sanidad, sánale en el nombre de Jesús. Yo la declaro sana.
Y hemos de creer que el Señor ha de sanar, sin dudar. Sin dudar, entre más grande sea el problema, entre más grande sea la dificultad, más se glorifica el Señor. Más se glorifica el Señor. Cuando no hay salida, a veces el creyente se viene abajo porque no cree. Pero solo tiene que creer. Nuestro Dios es grande, nuestro Señor es poderoso, mi hermano. Créale, créale. Para Él no hay nada imposible. Todo es posible para el Señor. Al que usted creer, esto trae gloria al Señor. Yo quisiera que inclináramos el rostro y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu gran poder y tu gran nombre. No hay nada que sea imposible para ti. No hay nada que sea difícil para ti. Hemos venido a este lugar para adorarte, para exaltar tu nombre. Pero venimos también, Señor, para creerte a ti.